Bienvenidos. Este episodio va a ser dedicado a las pirámides, pero no a las que vosotros pensáis, a las de Egipto, las que todos conocemos. No. Aparte de las de Egipto, hay muchísimas más. Este episodio estará dedicado a las pirámides y a sus ciudades perdidas alrededor del mundo. Comienza Fantasía Cuántica. Bienvenidos a Fantasía Cuántica. En este episodio, como he dicho antes, exploraremos el fascinante mundo de las pirámides alrededor del globo, desentrañando las leyendas más increíbles sobre su construcción y sus mitos. Pero como siempre debo presentar, como no, a mi queridísimo doctor Carlos Carrascal. Muchas gracias, Cristo. Y a mi queridísima compañera contramaestra de esta nave, Raquel Muñoz. Hola a todos. Gracias un día más por acompañarme en esta aventura. Tenía muchísimas ganas a este episodio. Aviso a los exploradores que hablaremos de las pirámides de Egipto mucho más adelante, pero este será solamente sobre las pirámides del sur de América, de Asia y, como no, de la India. Hoy en este viaje piramidal nos acompaña una invitada que es amante indiscutible de este mundo. Su nombre es Nerea, pero nos encanta llamarla Elia. Bienvenida a esta nave, ya tu segunda casa. Pues muchas gracias por invitarme. La verdad es que deseando participar. Bueno, ¿cuándo fue la primera vez que conociste una pirámide y si has estado en alguna? Pues desgraciadamente todavía no he estado en ninguna pirámide personalmente, aunque espero poder conseguirlo en algún momento de mi vida. En cuanto a tu pregunta, pues creo que la primera vez que conocí una pirámide como tal, seguramente fue en alguno de los vistazos a películas de mi infancia, como El Príncipe de Egipto, que es una de mis películas favoritas. En mi adolescencia ya fui leyendo más sobre la cultura egipcia, también la grecolatina, buscando cualquier libro de ficción o película también que llevara este tema, simplemente por el placer de reencontrarme con las pirámides. Y ya en la universidad sí terminé de enamorarme de estas construcciones. Y creo que lo que más me llama de ellas es su significado, las razones sociales y culturales por las que fueron creadas y evidentemente también sus historias o leyendas, por supuesto. Y Elia, cuéntanos cuáles son las principales diferencias entre las pirámides. Pues a ver, si hablamos de las pirámides, como ya ha dicho Cristo, lo más posible es que la primera imagen que te venga a la cabeza, al menos desde nuestra perspectiva desde Europa y por mayor información, sea la imagen de las pirámides de Giza, la de Kefren, la de Keops y la de Micerinos. Pero no son ni las primeras ni las únicas pirámides en Egipto. Y por supuesto, como también ha dicho nuestro compañero, las pirámides no son únicamente un elemento egipcio. Las pirámides están presentes en otras culturas y tienen bastantes diferencias y también bastantes similitudes a la vez. Por ejemplo, la cultura maya también tiene importantes edificaciones denominadas pirámides. Evidentemente, la forma de la construcción las hace similares visualmente y tienen muchas cosas en común, pero también diferencias, como he dicho. La pirámide egipcia no deja de ser un elemento sobre todo funerario. Es una tumba faraónica, básicamente. Pero no todos los faraones fueron enterrados en pirámides. Antes y después de las pirámides hubo otro tipo de construcciones funerarias, como las mastabas, los zigurats mesopotámicos y posteriormente los hipogeos. Las pirámides en Egipto, de hecho, fueron construidas en un periodo muy concreto de su historia y fue un tipo de construcción que iba muy de la mano con una época de esplendor en Egipto. Pero al margen de ser un elemento de poder, también había una razón lógica y de seguridad detrás de esto, y es que las tumbas y los zigurats que precedieron a las pirámides como enterramientos eran saqueados de forma bastante habitual. O sea, también fue una respuesta a esta problemática. En cambio, por ejemplo, las pirámides mayas tenían sobre todo un elemento invocador. Las pirámides en Egipto estaban también formadas en
En un complejo funerario había otros elementos que estaban separados pero orientados a esta función, como el paseo de las esfinges que vigilaban el trayecto, como los templos a los que estaban conectados, etc. Las primeras pirámides en Egipto evolucionaron de las mastabas y precisamente por eso tenían al principio una forma escalonada, pero no tenían la misma función que las mayas. Sí tenían esa idea de unión entre el cielo y la tierra hacia el dios Amon-Ra, pero como concepto no es que físicamente fueran a subir hacia la punta de la pirámide. Al igual que eso, también tenía mucha relación con el mundo subterráneo, con la idea del inframundo, con la unión con la arena, con el desierto, que es el dios Set. Sin embargo, por ejemplo, la función principal de la pirámide maya, por el contrario, es esa ascensión hacia el templo del que hace soporte, una ascensión física. La pirámide maya es un zócalo monumental sobre el cual se alza el Sancto Sanctorum, el lugar de culto consagrado a las divinidades. De hecho, estas pirámides son escalonadas, como he dicho, para que los sacerdotes puedan hacer ese camino de ascensión, estar más cerca del cielo y las divinidades para poder comunicarse con ellas. Al igual que las pirámides egipcias, en su base podía servir también como una tumba del regente. Y si esto se conseguía, la pirámide conseguía una función no solo religiosa y de adoración, sino también funeraria. También entonces se usaba como otro elemento de poder, porque enterrar a un soberano en un lugar destinado a la adoración de los dioses era como una propia divinización hacia ese propio regente. Y luego, por supuesto, también tenemos las pirámides chinas, pero es un tema mucho menos estudiado por ciertos motivos y del que vamos a hablar más adelante. Y además, lo que más me llama la atención y lo más curioso cuando pienso en las pirámides es que en las tres culturas tan alejadas en el tiempo como en la geografía de las que estamos hablando, tengamos elementos estructurales tan semejantes y además dotados con funciones y simbologías bastante semejantes. Me encanta. Comencemos nuestro viaje en América Latina, donde las pirámides también han dejado su huella. Desde las maravillosas pirámides de Tikal en Guatemala hasta las majestuosas pirámides de la Luna y el Sol, Teotihuacán, México. ¿Qué cuentan las leyendas de estas antiguas maravillas? La primera pirámide de la cual queremos hablar es la pirámide de Acapana en Tiahuanaco, Bolivia. Es una amplia estructura piramidal de 194 metros de largo y 182 metros de ancho, que se dice pronto, con un perímetro de 800 metros y una altura de 18 metros. Construida durante los primeros siglos de nuestra era y acabando su construcción en el 900 después de Cristo, es un templo dedicado al sol y otras deidades de la cultura tihuanauco. Disculpadme por la pronunciación. Tiene un templo semisubterráneo y bueno, hay ciertas leyendas sobre esta pirámide que dicen que fue construida por seres celestiales que bajaron a enseñarles realidades del cosmos. Además de lo dicho por Carlos, debo de mencionar que hay unas esculturas del Chachapuma, un hombre mitad puma híbrido, que yo creo que la película Black Panther del universo Marvel se ha inspirado mucho en él. La pirámide se encuentra deteriorada y ha sufrido derrumbes. Es cierto, ha sufrido derrumbes por el tiempo y ahora mismo no queda más que unas ruinas. Se sabe que estaba situada en la ciudad de Tiwanaku. Hay algunas fotos que podéis encontrar por internet, aunque no hay muchísima información, en verdad. Se imaginan cuáles serán el uso de esta pirámide. Hay algunas construcciones que parecen habitaciones. Está este templo semisubterráneo del que hemos hablado antes. Hay algunas habitaciones para ceremonias religiosas. Incluso hay unos hornos de fundición de metales que probablemente se utilizaban para fabricar ornamentos ceremoniales. Y lo más importante es que tiene una gran cruz orientada hacia los 4 puntos cardinales, así que los científicos y los historiadores creen que era un observatorio astronómico. También podríamos hablar de la pirámide de Caral, en Perú.
Muchos la conoceréis porque Caral es la llamada ciudad de las pirámides. Fue la ciudad principal de la civilización Caral del antiguo Perú. Esta pirámide es parte de la ciudad arqueológica de Caral Supe, ubicada en el Valle del Supe, al norte de Lima, en Perú. Es un sitio arqueológico muy antiguo que data de alrededor del 2600 al 2000 a.C. En esta ciudad encontramos 7 pirámides que demuestran el conocimiento sobre geometría, matemáticas y astronomía de esta civilización. Usaron técnicas constructivas como las de las shikras, que son bolsas hechas con fibras vegetales y llenas de bloques de piedra que le otorgaban bastante estabilidad. La pirámide mayor mide 150 metros de largo, 110 metros de ancho y 28 metros de alto. Vaya, esta supera a la pirámide de Acapana, de la que acabamos de hablar. Un poquito más estrecha, pero bastante más alta. Sí, además que las leyendas vuelven a hablar de que fue construida por seres celestiales para dotarles de conocimientos y sabiduría sobre el cosmos y un lugar de conexión con los dioses. Si os dais cuenta, la misma similitud es que fueron construidas por seres celestiales. Los Caral eran una sociedad avanzada que desarrolló bastantes conocimientos científicos y tecnológicos y que transmitieron a otras culturas vecinas. No tenían ciudades amuralladas, no se han encontrado armas, pero sí se han encontrado detalles de bastante comercio con las poblaciones cercanas. Se han encontrado restos de sodalita, que es un mineral que proviene de Bolivia. Replicaron en el entierro de un niño algunos tratamientos que se daba a los muertos en la cultura chinchorro de Chile. Entonces, estaban bastante relacionados con otras culturas alejadas geográficamente. Caral queda reflejada en los elementos de su arquitectura de significado simbólico, asumido a su vez por otras culturas. Plazas circulares hundidas, hornacinas, puertas de doble jamba, tecnología resistente a los terremotos, ya que están construidas sobre unas fallas, plataformas escalonadas. En resumen, Caral fue un complejo urbano formado por distintas construcciones. Carece de recinto amurallado y se encuentra ubicado sobre una terraza que lo protegía de posibles desastres naturales. De momento se conservan 6 pirámides, cada una de ellas con una escalera central que se orienta hacia determinadas estrellas. Todos estos edificios disponían de un altar con un fuego central de forma circular o cuadrangular y conductos subterráneos que canalizaban la energía del viento. En estos complejos se debían llevar a cabo ceremonias religiosas que incluían la incineración de ofrendas a las divinidades. Pero una de las construcciones que resultan más llamativas son sus 2 enigmáticas plazas circulares, situadas frente a 2 edificios piramidales, muy posiblemente relacionadas asimismo con ceremonias religiosas. De hecho, y a pesar de su armoniosa relación con la naturaleza, la cultura Caral sucumbió a un duro cambio climático, catastrófico por sus efectos. Los arqueólogos han identificado una serie de fenómenos meteorológicos extremos, como terremotos y lluvias torrenciales, que anegaron la bahía de la ciudad pesquera. También se ha documentado una sequía extrema que se prolongó durante varias décadas. El río Supe se secó y los campos de cultivo se llenaron de arena. Al final, tras diversas y devastadoras hambrunas que acabaron con esta brillante civilización, Caral y las poblaciones aledañas fueron abandonadas hacia el 1900 a.C. aproximadamente, sin que se sepa qué fue de sus habitantes. Se han encontrado varias figuras antropomorfas dentro del complejo arqueológico. Son estatuas que, pues representan seres humanoides con rasgos zoomorfos. Y hay teorías que sugieren que estas figuras están asociadas al chamanismo, practicada por los caralitas. Se cree que estos chamanes tenían una capacidad espiritual para comunicarse con animales sagrados y espíritus ancestrales. También existe una leyenda o un relato popular entre la gente de la zona acerca del origen mismo de Caral. Es una historia que está transmitida oralmente por generaciones
y trata de que Caral fue fundada por una diosa llamada Siwarkenti, quien descendió de las alturas para establecer un reino próspero y pacífico. Se dice que esta diosa además poseía el don de la sabiduría divina y compartió estos conocimientos con los habitantes de la zona. Hay otras leyendas que se pueden relacionar con esta, y por ejemplo una de ellas es que en Caral también existía una mujer con poderes sobrenaturales, que tenía el cuerpo híbrido, mitad humano y mitad serpiente. Se decía que este ser, esta mujer, esta divinidad quizás, era la encargada de proteger los campos y las cosechas. Pero además se decía que tenía el don de la clarividencia, que podía leer el futuro. También se cree que existe un templo perdido que aún no ha sido descubierto, y todo gira en torno a esta misma leyenda que cuenta sobre este templo sagrado oculto en lo más profundo del valle, donde solo unos pocos elegidos pueden acceder. Según la leyenda, en Caral también hay un gran tesoro escondido bajo tierra. Según las leyendas, los antiguos habitantes de la zona dejaron enterrado un cofre con riquezas precisamente para protegerlo de todos los saqueadores extranjeros que llegaban. Es verdad que hasta ahora nadie ha conseguido encontrar ese tesoro, pero sí es verdad que, según los lugareños, hay un espíritu que de vez en cuando vaga por las ruinas de Caral, y aunque no se sabe quién es, todavía no han puesto nombre o figura a esta leyenda, muchos creen que se trata de un espíritu, algún antiguo habitante de Caral que todavía no ha encontrado la paz eterna. Hay una historia de los Caral que me gusta bastante, y es que hay una huella enorme grabada en la piedra dentro del complejo arqueológico. Se dice que pertenece al dios Sol, y que aquellos que tienen el privilegio de pisar esta huella reciben bendiciones y buena fortuna. Me recuerda a algunas cosas que se hacen en España, de tocar la huella de alguien, la mano, meter la mano dentro de la boca de una figura y que te da buena suerte. Pero en este caso es del dios Sol, porque la civilización Caral tenía una fuerte conexión con la naturaleza y el cosmos. Sus habitantes creían la existencia de seres sobrenaturales que gobernaban diferentes elementos naturales como los ríos o las montañas. Los dioses caralitas entonces se asociaban con el sol, la luna, el mar, las montañas, y eran fuerzas cósmicas que influían en la vida cotidiana de las personas y cumplían un papel crucial en su supervivencia. Por ejemplo, hay un mito, que es el de Dios Pájaro, que cuenta cómo este ser divino descendió del cielo para enseñar a los humanos técnicas agrícolas avanzadas. Según esta historia, el dios Pájaro fue responsable de introducir prácticas agrícolas innovadoras como el riego artificial y el cultivo escalonado en terrazas, lo cual permitió a Caral convertirse en una sociedad próspera. Es cierto, si veis en el mapa, que es una zona bastante montañosa, están los Andes justo al lado. Los Caral estaban en la costa, pero sin estas técnicas de cultivo escalonado en terrazas no hubieran tenido espacio suficiente, porque no eran valles planos, como para poder obtener suficiente comida para ser una civilización poderosa. Y esto se lo deben al dios Pájaro. Por último, lo último que quería comentar es que siguen existiendo en las zonas unos narradores que se conocen como Kamayoks, que son los responsables de comunicar los relatos a través de las generaciones. Son individuos respetados dentro de la comunidad, con grandes conocimientos sobre las tradiciones y creencias del pueblo. Transmiten... Vamos, los que son los sabios del pueblo. Sí, los sabios, durante las fiestas religiosas, las ceremonias, van contando oralmente pues todas estas historias que acabamos de comentar, para que se conserven de generación en generación. Hasta que hoy nosotros os las podemos contar. Muy bien, chicos, y
¿Qué pensáis acerca de estas dos pirámides de las cuales acabamos de hablar? Daros cuenta de que están unas muy alejadas de las otras y tienen bastantes similitudes. Incluso podemos decir que están alejadas en el tiempo. Creo que este es un muy buen momento para abrir un huevo muy importante. ¿Creéis que los extraterrestres tuvieron algo que ver en la construcción y en el desarrollo de estas culturas? Creo que algo tuvo que hacerles cambiar, ¿no?, de perspectiva y empezar a construir unas pirámides por todo el sur de América. ¿Que fueron extraterrestres? Pues pueden ser extraterrestres, como pueden ser, ya si nos ponemos en leyendas ficticias, pues hablan sobre pájaros de fuego, pues pueden ser personas disfrazadas de pájaro, pueden ser viajeros en el tiempo, tema que tenemos que debatir en otro podcast. Raro parece, ¿no? Bastantes similitudes, sobre todo con las, como ha dicho antes Elia, sobre todo con las de Egipto. También en Egipto también tenemos bastantes dioses que siempre son híbridos, ¿no? Mitad cuerpo pájaro, mitad cuerpo humano o mitad cabeza chacal. Siempre se les tacha a estas divinidades como dioses, mitad algo, mitad persona. Entonces, eso yo lo veo extraño. También estamos hablando de unos años antes de Cristo. Es un debate bastante interesante que podemos empezar. En cuanto a lo que has comentado de las similitudes entre los distintos panteones de dioses, creo que es muy importante lo que has comentado sobre que tienen características humanoides la mayor parte de estos dioses. No creo que... No es coincidencia, desde luego, que culturas tan distintas, tan separadas tanto geográficamente como en el tiempo, tengan este tipo de similitudes. Yo creo que esto obedece más a una razón sociológica que no que sean realmente seres superiores que hayan venido del espacio exterior o de otro tiempo. Creo que esto tiene que ver con el hecho de que si haces un dios tienes que darle una imagen en la que yo me pueda ver representado como humilde aldeano de esta población, ¿vale? Si yo veo un dios que es un perro gigante, me va a dar miedo, me va a dar terror. Tiene que tener algo que le dé un toque humano, porque si no voy a pensar que es una bestia sin raciocinio. Sin embargo, si tiene un cuerpo de hombre pero cabeza de perro, pues bueno, pues me puedo ver más identificado con este dios. Creo que obedece más a algo de este estilo que no a que realmente hubiese ahí un hombre con cabeza de perro. Tanto en Egipto como en Chile o en Guatemala. Yo, si me permitís, Sí. además de todo lo que comenta Raquel, que creo que puede ir más orientado hacia ese sitio, yo creo que pasan dos cosas. En primer lugar, no creo tanto que sea un elemento para que tú te sientas identificado con el dios, sino también un elemento, más allá de que cualquier pueblerino se pueda sentir identificado con un dios, por esa herramienta de poder de los regentes, de divinizarse, de compararse también con la divinidad, como una herramienta de poder, como una herramienta de estatus. A lo mejor podría ir más por ahí. Y además, bueno, al margen de estas figuras híbridas, los elementos diferenciadores siempre con animales también están incluso en la cultura griega, aunque no como figuras híbridas. Sí tienen los dioses griegos, también tienen animales representativos en su iconografía o transformaciones en animales. Entonces, a lo mejor también
tiene que ver con un elemento sobrenatural, un poder que les diferencia de los seres humanos, más allá solamente de algo visual. Y también con lo que decíamos antes de las similitudes de las pirámides en zonas y en tiempos tan dispares, si intentamos buscarle una lógica, también puede deberse a que la estructura piramidal, por su forma geométrica, sea la más correcta, la más adecuada para representar un camino a la ascensión hacia el cielo, que en definitiva es el elemento donde la mayoría de las culturas ponen en ubicación a sus dioses y es como la manera de alzarse hacia ellos. Entonces, a lo mejor sigue también una idea geométrica, simplemente. Es curioso, es mucha casualidad que tantas culturas compartan esa base común, pero a lo mejor puede ir por ahí. Bueno, también podrían haber hecho una torre ascendente. Eso hubiese supuesto mucho mal gasto de material, ¿no? Tú imagínate, la misma altitud que una pirámide, solo que la rellenas toda de piedra. O sea, que haces una torre de la altitud de la pirámide. Malgastarías muchísima piedra. Y no sé ni siquiera si estructuralmente podrían haberla mantenido en el aire. Hombre, había una antigua civilización, ¿no? Que intentó hacerlo, la Torre de Babel. Y según la teoría de la Biblia, Dios se enfadó y la destruyó, pero se intentó. Bueno, según la teoría de la Biblia venimos del barro. Sí, Tampoco no, sé no. yo La si Torre eso de es Babel, una fuente muy no sé, científica, ¿eh? no sé hasta qué punto podemos tomarla de referencia. Pero geométricamente, una pirámide es lo más sencillo de construir sin que se caiga. Exacto. La base de abajo es más ancha que la parte de arriba, punto. En cuanto quieres hacer Al margen, una columna recta, tienes que ponerle contrafuertes y tienes que ponerle para que no se caiga, no te pase como la Torre de Pisa. Yo qué sé, simplemente una catedral que en la época era lo más tope de la arquitectura, tiene una pared y tiene 20.000 columnas a la derecha porque si no se te cae, de piedra maciza. Uno y al margen quiere de hacerlo. que, perdón, Sí, dale. y al margen de arquitectónicamente y geométricamente sea lo más cómodo para construir, no hay que olvidar también la función que tiene. Es decir, si construimos una torre que tanto en base como la cúspide tiene las mismas medidas, entendemos que no tan amplio como precisamente una estructura piramidal, pierdes mucho espacio, que realmente en las pirámides también quieren aprovechar ese espacio para todos los túneles subterráneos, todas las cámaras funerarias, que no era simplemente una sala donde tenían el sarcófago con el faraón. Eran una serie de conductos, una serie de habitaciones, porque era una forma de hacer como una casa para el regente, sobre todo en el ámbito egipcio. Tenían muchísimas salas para guardar todo lo que en vida había obtenido y que se lo llevara a su segunda vida en el más allá. Entonces, también tiene una función práctica. Es curioso cómo nuestros antepasados llegaron a esa conclusión. Imagino que a base de ensayo-error, pero es curioso. Aquí estamos hablando de que se conservan 7 pirámides. A lo largo de entre unos y otros había más de 1000 años. Seguramente se hicieron 300.000 pirámides y otras formas, pero resulta que solo se conservan unas pocas. Por ejemplo, sé que en el norte de España se hacían los castros, que eran circulares, porque era más defensivo, era por otras cuestiones, pero probablemente también había circulares en Sudamérica, pero se conservan las pirámides, a lo mejor son las más fuertes para resistir al viento y al agua. No se sabe. Bueno, han demostrado ser eficaces y
para aguantar tantos años, sobre todo en una zona muy sísmica como es Chile y Guatemala, que aguanten esas estructuras tan bien, porque hay algunas que están muy bien, otras que están Durante destruidas milenios, durante más de 1000 años. Ujú. Sí, sí. Por eso es curioso, ¿no? Como hoy en día construís una casa y a los 20-30 años la tienes medio destruida. Y pirámides que ya tienen más de 4000-5000 años sigan igual de bien que cuando las empezaron a construir. Pregunta para cerrar el tema que ha abierto Raquel. ¿Creéis, primero se pregunta al doctor Carlos Carrascal, ¿crees que estas esculturas han sido construidas por seres, divinidades celestiales o seres que han venido de otro mundo? No te voy a sorprender, yo creo que no. Son construcciones que no son extremadamente complejas por nivel arquitectura. Solo grandes civilizaciones con bastante población podían permitírselas. Realmente entre una y otra de las que hemos hablado hay 1500 kilómetros, no es tanto. Si una lo hizo y quedó bien, no me parece raro que los vecinos prácticamente copiaran también la misma geometría. No me parece que haya una justificación que diga que tengan que ser aliens. Vale. Pregunta igual a nuestra contramaestre, Raquel Muñoz. Opino exactamente lo mismo que Carlos. Sí que es cierto que puede llamar la atención que haya distintas culturas tan separadas unas de otras que tengan este tipo de construcciones, pero no por eso tiene que venir un extraterrestre a decirnos cómo hacer unas pirámides. Se sabe y se ha demostrado, se ha hecho muchas pruebas que estas pirámides se pueden levantar perfectamente. ¿Qué cuesta? Por supuestísimo que les tiene que haber costado muchísimo, pero es como decir que el Coliseo lo levantaron también extraterrestres porque les hubiese costado mucho. Claro que les costó mucho construirlo, pero eso era parte de la gracia que tenía hacer una pirámide, ¿no? Si tengo que hacer una pirámide o una edificación a mi Dios para poder acercarme a él, pues no voy a hacer un churro. Tendré que hacer algo que cueste y que evidencie mi devoción a ese Dios, porque si no, si voy a hacer 4 palos subidos unos encima de otros que se va a caer en 2 días, al Dios probablemente no le vaya a gustar un pelo. ¿Y Elia? Pues sintiéndolo mucho, Cristo, yo estoy de acuerdo con Carlos y Raquel. Quizás mi mente es más racional para estas cosas, pero aunque soy firmemente amante de la fantasía, no la extrapolo a la realidad. Creo que hay, aunque evidentemente llama la atención todas estas semejanzas, yo creo que el tema de la construcción de las pirámides puede ir por lo que he comentado antes, por facilidad geométrica y por esa idea hacia la divinidad. Y en cuanto a las esculturas, yo creo que también hay razones lógicas. De hecho, sin irnos más lejos, qué casualidad que las figuras, por ejemplo, híbridas, la parte animal de cada cultura sean animales que son de la zona. El tipo de aves a lo mejor que hay en las figuras indígenas son aves autóctonas de la zona, y si te vas a Egipto son serpientes, son cocodrilos, son chacales. Entonces yo creo que realmente pues dotan de elementos fantásticos a leyendas y a sucesos inexplicables, pero siempre con algún origen racional. Otra de las pirámides que vamos a hablar hoy es sin duda la del templo del Gran Jaguar de Tikal, Guatemala. Construida en 734, con una altura de 47 metros, fue parte de una de las ciudades más importantes de los mayas, un tema del que me gusta hablar mucho, del núcleo del poder político, social y religioso. Se encuentra prominente la simbología del jaguar, por eso se llama el templo del Gran Jaguar, como icono del poder y la cualidad cambia forma del dios del sol.
La efigie de Akakau se encuentra representada en la crestería de la pirámide, protegida por un jaguar rampante. Fue considerado como un portal hacia el inframundo, que se llamaba Xibalba, y fue escenario de rituales religiosos, además de, como en todas las que ocurre, observatorio astronómico. Es curioso que en este caso hablemos de un portal al inframundo cuando los anteriores casos estábamos hablando de precisamente acercarnos al cielo, ¿no? Y en este caso sea un portal al inframundo. Qué curioso. Bueno, esto, de nuevo volviendo a las semejanzas, esto en Egipto también pasaba. Por un lado, estaba esa idea de la ascensión hacia el dios del sol, Amon-Ra, pero eso no hacía conflicto con el hecho de que el mundo subterráneo, el inframundo, donde tenían que ir las almas y pasar el juicio de Anubis, era esa idea también. Entonces, muchas veces no son ideas que entren en conflicto, sino que son diferencias. Por un lado, los dioses que están a lo mejor en el cielo, y por otro lado, el camino que deben recorrer las almas una vez que dejan este mundo. De hecho, en la cosmología maya, este lugar, Xibalbá, este inframundo donde residen dioses oscuros y espíritus malignos, estaba lleno de desafíos mortales para los valientes que intentaban escapar o incluso rescatar a sus seres queridos capturados por estas entidades sobrenaturales. Y la primera vez que yo escuché hablar de este lugar fue precisamente en la película En busca del Dorado. Ah, sí, ¿verdad? Tulio y Miguel. Fuertes y poderosos dioses. Miguel y Tulio. Sí. Película recomendadísima, por cierto. Sí, por favor. De hecho, en el momento en que habéis dicho la palabra Xibalba, yo he mentalizado en mi cabeza la imagen de ellos dos alzando las manos al cielo Sí, y gritando ¡Ah, a Xibalba! Y todo el oro, Maravilloso. todo el oro perdido por ese agujero negro. Sí, sí, sí. O sea, maravillosa película, maravillosa escena. De hecho, estaba deseando que lo comentarais. Además de Xibalbá, también podríamos mencionar otros seres sobrenaturales. En estas leyendas guatemaltecas, los seres sobrenaturales suelen estar vinculados con la naturaleza, representan fuerzas o elementos específicos como el agua, el fuego o incluso los animales. Seguro que muchos de vosotros conocéis las entidades como la Llorona, esta mujer espectral que llora por sus hijos perdidos, el Sombrerón, que es un duende juguetón que seduce a doncellas, o la Siguanaba, que es una figura femenina que se transforma en hermosa para engañar a los hombres. Yo conocía la Llorona, pero por la película de la saga Expediente Warren, pero el resto no me sonaba de nada. Estaba Yo seguro a la Llorona también, pero no ibas a por la hablar. película. Yo no conocía a la Llorona por la película, sino que lo conocía por algún vídeo de Dross, el gran Dross. Sí que tiene unos cuantos vídeos que hablan de la Llorona. El que me suena haber oído alguna vez sobre el Sombrerón, no sé dónde, me imagino que en algún otro vídeo de Dross probablemente. Y el que no conocía es el de la Siguanaba, que la verdad es que interesante, ¿no? También es una figura bastante... se repite en otro tipo de culturas, ¿no? Sí, Podríamos tener aquí el figura súcubo, por ejemplo. femenina, sí. O las sirenas de la Odisea. Es porque si seducen a hombres y luego los matan. más en el mar, pero sí. Sí. Yo estaba pensando en Martel, la Llorona de Harry Potter. Es la que se me ha venido a la cabeza, pero creo que no tiene nada que ver. Creo que no. No. A ver, no tiene que ver, pero no deja de ser un fantasma cuya característica principal es eso, y fuera de bromas que J.K. Rowling a lo mejor se basó en este mito para crear este personaje, igual que se ha basado en muchas otras cosas. Sí, sí. No ya Ojo. solo espíritus malignos como estos que hemos comentado, sino también habían seres con características más protectoras o guardianas.
Por ejemplo, el nahual, que está considerado como un animal mágico que acompaña y protege a ciertas personas durante toda su vida. Sí, o los chocoyoles, que son los espíritus de niños fallecidos que ayudan y guían a quienes necesitan orientación espiritual. Esto me suena también a una leyenda cristiana, ¿no? Los ángeles guardianes, que siempre los ponen como ángeles con cabeza de niños, que son los que guían y orientan. Pero también debo decir que esta imagen la hemos obtenido en etapas muy avanzadas de la cristiandad. Si estamos hablando de los ángeles bíblicos, son seres terroríficos, ¿eh? Sí. Son seres incapaces que yo creo que lo lees, es incapaz de imaginar lo que te está describiendo el texto, ¿eh? Se les ha dado esta imagen muy a posteriori para que fueran algo amables, porque bíblicamente los ángeles eran seres... No sé si habéis visto vosotros alguna imagen de lo que se supone que es un ángel bíblico. No. Sí. Pues... Y bueno, ya y me he realmente perdido. piadosos y adorables no son. No. La verdad es que no. A ver, no hay que olvidar que era una herramienta de Dios del Antiguo Testamento que no era precisamente conocido por ser el alma caritativa del segundo, del Testamento Mayor, del Nuevo Testamento. Vale, Sí. sí los había visto. Es un ojo con alas. Sí, sí, ¿Verdad? son Sí. cosas Con un montón de alas. rarunas, sí. Me gusta porque hay una serie anime, Neon Genesis Evangelion, que retrata a los ángeles de esa Sí, pero época. bueno, Sí. como nos metamos en Evangelion, no acabamos, ¿eh? Porque tiene ahí mucha injundia de la que ahora estamos por las pirámides. Mucha filosofía. Pues bueno, para seguir, Tikal es uno de los sitios arqueológicos más impresionantes de Mesoamérica. Los primeros restos de Tikal datan del siglo IV a.C., pero fue durante el periodo clásico, 200, 900 después de Cristo, cuando la ciudad experimentó su mayor auge. En su apogeo, Tikal era una ciudad próspera, con una población de más de 100.000 habitantes. Entre las estructuras más impresionantes de Tikal se encuentra la Gran Plaza, con sus 2 templos gemelos, y su impresionante Acrópolis. También destacan la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna, 2 de las estructuras más altas de la ciudad. Además, quiero añadir en lo que has dicho que esta ciudad cuenta con más de 3.000 estructuras arqueológicas. Es una barbaridad, una verdadera barbaridad. ¿Qué pensáis, chicos, sobre todo lo que nos ha llegado y cómo se vería esta ciudad en su momento de mayor apogeo? Porque si ahora es impresionante, imaginaros entonces lo que debía ser. Sí, yo creo que Tikal puede ser que estemos hablando de la verdadera ciudad del Dorado. Estoy viendo, Tikal está en el centro, digamos. Bueno, no en el centro, pero está en el norte de Guatemala, en medio de la selva. Hay fotos, bueno, podéis ver fotos de lo que se ha encontrado, pero si no recuerdo mal, lo de las 3.000 estructuras es porque se han hecho fotos satelitales láser para ver qué zonas están más altas que otras y se han podido ir detectando túmulos, murallas, zonas que parecerían casas, pero en realidad no está todo, no es todo visitable, no está todo excavado porque está en medio de la selva. Son todo árboles. Y lo que se puede visitar se conserva bastante bien. Esto me hace pensar en todo lo que nos queda por descubrir, todo lo que hay bajo la selva, todo lo que oculta la vegetación y la tierra y todo, que estamos hablando de que el apogeo de esta civilización fue en el 900, terminó en el 900 después de Cristo. Ha pasado muchísimo tiempo. Todas las inclemencias del tiempo, probablemente derrumbes,
todo lo que habrá ocultado y todo lo que probablemente nunca llegaremos a conocer, me ponen los pelos de punta, ¿eh? Sí, es lo que he dicho antes. Si es que si ahora tardamos 20 años en construir un edificio de mierda que se cae en 5 años y tenemos un edificio aquí en España muy conocido que es la Sagrada Familia, que no sé cuántos años lleva intentando construirse. Y antes los construían, vale, sí, tardaban 50 años, pero siguen aguantando a día de hoy. ¿Qué hemos cambiado como civilización? ¿Qué material o qué mentalidad teníamos antes que no tenemos ahora para que existan estas ciudades magníficas y ahora mismo no? Yo creo que tiene un poco que Realmente, ver... Sí, perdona, Carlos. sí, perdón. No hemos cambiado tanto, es decir, aún se conservan muchísimos restos de Roma, por ejemplo, que tienen largamente más de 2000 años. No se conservan tanto los grandes edificios o los que son más complejos de construir porque luego se caen en cuanto dejan de conservarse, pero restos de casas, de almacenes romanos hay por absolutamente todas partes. Hombre, también hay que destacar que muchas veces para hacer nuevos edificios, no estoy hablando tanto en nuestra era, donde hay unas leyes de patrimonio que evidentemente protegen el interés y los bienes artísticos, pero antiguamente para construir nuevos edificios muchas veces demolían edificios anteriores para utilizar los materiales y hacer nuevas construcciones. Entonces también puede ir por ahí. Sí, esto en Por Roma se ejemplo, sabe que se ha hecho. en Roma y en todos sitios, o sea, San Ujú. Pedro del Vaticano tuvieron que destruir un par de basílicas anteriores, Ujú. por poner un ejemplo más conocido, pero se ha hecho en muchísimos países, en muchísimas ciudades y muchísimas culturas. Yo creo que el otro día estaba pensando que hay algo que nos ha hecho cambiar en nuestra manera de ver la realidad, nuestra manera de ver las ciudades, nuestra manera de ver las cosas que hay a nuestro alrededor. Las ciudades son feas, realmente, si lo comparamos con cómo eran a principios del siglo XX. Ya no hacen fachadas súper bonitas, las farolas ahora son un palo encorvado con una bombilla. Antes eran, yo qué sé, si tenían algo más de decoración, todo tenía personalidad. Poco a poco, para abaratar, para hacer las cosas más cómodas, se ha simplificado todo mucho. Y que ahora somos más. Somos más, sí, está claro, eso Somos está más, claro. Claro, es que, consumimos to- más. Claro. bueno, y ya no solo eso, todo también responde a una necesidad económica, por supuesto, también de natalidad, de mayor Ujú, afluencia de habitantes. Ya no podemos simplemente sobrevivir igual que una antigua ciudad maya no daría para una ciudad simplemente del siglo XX. Pues igual que eso, una ciudad del siglo XX no daría con el tipo de edificaciones que tenía para vivir todas las personas que viven en una ciudad del siglo XXI. ujú. Sí, sí, Entonces, al totalmente de final, acuerdo, muchas sí. veces por la comodidad, por lo práctico, o sea, se eleva el pragmatismo antes que la belleza, por ejemplo. Y También es eso mucho se más ve en cualquier fácil. contexto. Ujú, es mucho más Claro, fácil pero de ¿por qué también mantener algo sencillo que es algo más atravesado. fácil? Ujú, Claro, es más fácil de mantener. Y ya te digo, es la mentalidad práctica del siglo XXI, igual que no se fomentan las artes, o sea, no se invierte en arte, en conservación, se invierten pues en ingenierías, en informática y en medicina. ujú. Entonces va un poco de las necesidades del ser humano de este siglo, ¿Qué o de lo creéis que que se cree que son las pensaría? necesidades. ¿Qué creéis que pensaría una persona que vivía en, no sé, en Tikal, de una ciudad de hoy en día? Bueno, no hay que irse muy lejos, hay todavía tribus indígenas que se les ha dado la oportunidad de un avance tecnológico y lo han rechazado. Ujú, Yo creo que ahí está evidente. Sí. Hay bastantes tribus en África que siguen viviendo como vivían hace 5000 años. O sea,
les gusta su modo Bueno, de vida. tanto igual no. Pero No, sí. Pero sí. en Sudamérica también hay ciertas tribus indígenas aún. Cada vez menos, por obvias razones, porque los problemas mismamente de higiene, enfermedades y demás, pues va mermando esa situación, aunque hay muchas asociaciones que intentan colaborar, pero es verdad que cada día hay menos, pero todavía hay. Y os hago una pregunta. ¿A vosotros qué os gustaría? ¿Vivir en la Tikal o vivir como ahora? A mí me A gustaría poder ver, visitarla, yo ya he Tikal, dicho que, pero prefiero vivir conforme vivo, la verdad. evidentemente, yo soy fanática de la fantasía, de la historia, de los tiempos antiguos, pero el avance, por mucho que nos quejemos de las, yo qué sé, de las consecuencias de ciertos avances, que evidentemente no todo es bueno, a ver, ¿yo qué quieres que te diga? Yo poder quedarme embarazada sin riesgo a palmarla en un parto o poder tener una higiene mínima para asegurarme no morir de una infección, a mí me da la vida, no sé a vosotros. Realmente con la edad que tenemos, Cristo, si viviéramos en Tikal, estaríamos ya posiblemente hacia el final de nuestra vida y ahora mismo estamos en Ancianos, sí. Bueno, los y inicios. Raquel y yo hubiéramos sido poco más que un útero con patas. Exacto. Sí. Tendríais ya A ver. varios churumbeles y estaríamos Si ya siguiéramos en lo vivas. alto de la jerarquía porque nos quedarían unos cuantos años y ya está. Exacto. Yo siempre me gustaría poder visitarlo, pero no quedarme. Y No, lo que claro, me gustaría evidentemente. es Ahí creo poder, que estamos todos de acuerdo. probablemente lo que me gustaría es poder vivir en el futuro. No sé cómo será, pero viendo la estadística de cómo vamos, probablemente sea mejor. Vivamos más años, tengamos más, en términos generales, más calidad de vida, más cosas que ver que las que hay actualmente. Bueno, Carlos, eso- querido, has visto pocas películas posapocalípticas, ¿eh? Sí, eso sí, Sí, no. a ver, en términos generales. Eso si no se estrella un asteroide contra nosotros y nos manda a tomar por saco como hizo en su día con los dinosaurios. Léete el libro de la máquina del tiempo. Cuando se va al futuro un poco demasiado lejos y ya verás lo que pasa. Pero bueno, Tikal sí, estaría bien verlo en todo su esplendor, pero no tiene ninguna comparación con la complejidad que tiene el mantenimiento de una ciudad como Madrid. Millones de personas, todos pegaditos y todos consiguen tirar día a día y comer y agua y retretes y transporte público, eso sí sería impensable con la tecnología o la sociedad que había antes. Yo soy muy fan de Assassin's Creed, una saga de videojuegos de Ubisoft. Y la verdad es que he estado jugando hace poco al Assassin's Creed Origins y al Odyssey. El Origins es sobre el antiguo Egipto y te muestra unos paisajes increíbles. Y el Odyssey es sobre la antigua Grecia, la lucha de Grecia de Atenas con Esparta. Y te muestra también una increíble civilización que era la que tenían antiguamente. Desde aquí hago un llamamiento a Ubisoft de un Assassin's Creed sobre del Imperio Maya, del Imperio Inca. O también me gustaría una especie de simulador, ¿no? Como ponerte unas gafas y estar andando como si estuvieras andando por Guatemala antiguamente, por Chile, o sea, verlo. O sea, como dice Carlos, verlo, pero sin vivir ahí. Sí, eso se puede hacer hoy en día. El problema es que no va a ser real. Va a ser lo que los historiadores creen. Y no sería la primera vez que los historiadores se equivocan muchísimo con muchas cosas. Entonces, Claro. no va a ser nunca vas a tener la certeza de que lo que estás viendo era lo que veía una persona que vivía en Tikal, por ejemplo. Pero es que tampoco... Hombre, si tuviéramos que fiarnos de todo lo que se está escribiendo, la Atlántida, en teoría, que eso da para un episodio muy interesante, todo hay que decirlo. Sí. Sí, yo antes he dejado caer que Tikal puede ser lo que antiguamente buscaba Hernán Cortés y esa época de 1400, de 1500 y pico,
El Dorado, ¿no? La llamada ciudad El Dorado. Sí, pero igual se buscó mucho y no se encontró, así que... Como bueno, tú has dicho, hay un bosque inmenso, está en mitad de la nada y aún no no hemos sabemos si se podido... encontró o no se encontró, o estaban tan exageradas la historia en ese momento que fueron a la ciudad y dijeron, "Va, esto no es suficiente oro, tiene que ser otra. O está perdida en Puede medio ser del eso, bosque. puede ser. Claro, o puede no haber sobrevivido al paso del tiempo y que nunca se sepa. que se haya derrumbado y que esté bajo Claro. 100 metros de O tierra, puede ser sí. un elemento. Claro, puede ser un Icónico, sí. elemento mítico sin más. Sí, una ciudad ¿Sabes? El Olimpo de bañada en Grecia oro. tampoco se ha encontrado. Puede ser un elemento de ficción. Pues nada, chicos, cerramos tema entonces y pasamos a la siguiente pirámide, que es, según he leído, es la pirámide más grande del mundo, con 170 metros de alto, que se dice poco, y 470 de largo. Fue la capital del gran reino de Caan y no es otra sino la pirámide de la Danta de Guatemala. Bueno, pues todos estos datos que estamos dando confirman la existencia de varios edificios que había en la zona de la Gran Acrópolis. El primer edificio está en la zona sur y está formado por una doble crujía. En el segundo aposento hay una cámara funeraria de 2,5 metros de largo por 50 de ancho, en la que se depositó sobre una parihuela, que no deja de ser una estructura de madera sustentada por varas de madera, ¿vale? Una parihuela en verde policromada, de madera laqueada, un individuo masculino entre 35 y 50 años, de más o menos 1,62 de altura, en una posición de cúbito dorsal extendido y envuelto con un material flexible, algún tipo de tela. Y este individuo estaba acompañado por una rica ofrenda cerámica compuesta por 9 piezas, y entre estas piezas había cajetes monócromos y policromos, con y sin tapa, además de una fuente que correspondían al periodo clásico temprano. Lo que ha dicho Elia sobre el clásico temprano corresponde a un periodo donde se hacían ofrendas dedicatorias a esculturas como la que ha descrito ella. Por lo que he leído, en algunos casos los materiales eran perlas pequeñas, en jade, conchas spondylus, que no sé qué es, la verdad, pirita y hueso, todo lo cual se encontraba invariablemente entre dos platones de cerámica sin cocer, unidos borde a borde. Si buscamos información sobre esta pirámide, podéis encontrar ahí muchísima información al respecto, muchos datos técnicos en los que no nos vamos a meter, obviamente, porque no somos expertos en pirámides, pero hay muchísima información. Si queréis echarle un vistazo online, hay muchos detalles sobre diferentes estancias dentro de la pirámide, sobre distintas edificaciones alrededor de esta. Entonces, os recomiendo, si os gusta este tema, buscar más información. No vamos a entrar en demasiados detalles porque si no, este podcast me parece que se nos está yendo ya de las manos de largo, y podríamos estar aquí hasta mañana hablando de todos los detalles que tiene esta pirámide, que son una verdadera barbaridad. Y bueno, nos quedan dos pirámides que son las más conocidas de México. La pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá. Hay mitos y relatos que se han transmitido a lo largo de generaciones que involucran a la serpiente emplumada Kukulcán, también conocida como Quetzalcóatl en la mitología azteca. No sé si lo he pronunciado bien para nuestros amigos mexicanos, disculpadme, es un nombre muy, muy complicado. Según la leyenda local, se dice que la ciudad fue abandonada por sus habitantes debido a una serie de catástrofes naturales y conflictos internos. Sin embargo, como no, existe un relato más sobrenatural que indica que esta salida repentina fue ordenada por los dioses mismos. Se cuenta que en Chichén Itzá
habitaba un sacerdote muy respetado llamado Chak. Este hombre tenía una hija hermosa conocida como Sak-Nite, quien estaba comprometida con el príncipe de Uxmal para consolidar la paz entre ambas metrópolis. Pero Sak-Nite se enamoró perdidamente del príncipe de Chichen Itza, llamado Ulil, y cuando su padre descubrió el romance prohibido entre los jóvenes amantes y las intenciones del joven príncipe Ulil para evitar el matrimonio acordado con el príncipe de Uxmal, decidió castigarlos desatando su furia divina sobre la ciudad. Vamos, muy parecido a un Romeo y Julieta shakespeariano, o si nos vamos a Troya, a Héctor y Helena de Troya. Luego la siguiente pirámide, para ir un poco más rápido, es la pirámide del Sol. Todo el mundo que haya ido a México la habrá visitado. Es el templo de Quetzalcóatl, también conocido como la Ciudadela, y es muy famoso por sus ornamentos arquitectónicos en honor, de nuevo, a la serpiente emplumada, que es, como estamos viendo, una importante deidad en la mitología mesoamericana. Según las leyendas, este templo fue construido para honrar a esta divinidad y su poder sobre los elementos naturales. El nombre Teotihuacán significa lugar donde los dioses se hicieron. Aunque esta antigua metrópolis precolombina ya existía mucho antes de que llegaran los aztecas, fueron ellos quienes le dieron este nombre misterioso. Aquí se cree que los dioses crearon el universo actual. De hecho, hay una leyenda local que narra cómo, después de cada ciclo solar o era cósmica, esta deidad fue consumida por el fuego y luego resurgida de las cenizas en algo similar al ave fénix que muchos conocemos. Esta historia refuerza la idea de que este es un lugar sagrado vinculado con la vida, la muerte y el renacimiento. Hemos hablado más extensamente de otras pirámides y templos que se encuentran en Sudamérica y un poquito más rápido sobre estas dos que se encuentran en México. No es porque no nos gusten, no es porque tengan menos historia. De hecho, el problema es que tienen demasiada historia porque son las más conocidas. Hay muchísimas leyendas, muchísimos libros, películas que hablan sobre ellas. Se conoce mucha historia y no nos da tiempo en este podcast para tratarlas realmente como se merecen. Entonces, de verdad os recomendamos que busquéis más información sobre Quetzalcóatl, lo diré, esta serpiente emplumada, sus templos, toda la historia sobre estas pirámides porque son impresionantes. En estas tierras, las pirámides, como estáis viendo, eran centros ceremoniales, observatorios astronómicos y expresiones de complejas cosmovisiones. Lejos de las teorías de visitantes extraterrestres, como antes hemos bromeado, la evidencia respalda la rica herencia cultural y tecnológica de las civilizaciones indígenas. Saltemos ahora al lejano oriente, donde China alberga sus propias pirámides, como las de Xi'an y Changzhou. ¿Qué relatos y mitos han surgido en torno a estas construcciones? En numerosas ocasiones, el gobierno chino ha negado la existencia de pirámides en la ciudad de Xi'an, una de las zonas con más patrimonio histórico de toda China. Este hecho ha generado un enorme interés en torno a estas misteriosas construcciones. Sus famosos guerreros de terracota, de los que aún a día de hoy se sigue hablando, están acompañados de impresionantes pirámides que resultan un auténtico misterio para el mundo. Pese a que el gobierno chino ha intentado ocultar su existencia durante mucho tiempo, el conocimiento acerca de estas pirámides ha acabado traspasando sus fronteras. Las características generales de las pirámides chinas son muy interesantes. A diferencia de las pirámides egipcias o mesoamericanas, son pirámides truncadas, es decir, cuentan con la zona superior aplanada, no terminan en pico. En torno a algunas de ellas se han llegado a erigir auténticas necrópolis reales, grandes complejos funerarios donde la pirámide principal es la del emperador y está rodeada de pirámides más pequeñas con sus consortes sacrificadas. A través del paisaje,
los gobernantes fallecidos eran conducidos a la vida eterna. Su estructura arquitectónica, aparte de no tener pico, eran más similares a las pirámides mexicanas. Eran construcciones realizadas con terrazas superpuestas, con escalones, vamos a decir. No eran la típica pirámide con bordes planos como las de Egipto. Dada la dificultad que conlleva investigar sobre estas pirámides en China, hay muchos datos que no conocemos a día de hoy. Como hemos comentado antes, es muy complicado buscar información veraz sobre estas pirámides. Por supuesto, la ausencia de excavaciones en el lugar, que según el gobierno chino se encargarán de realizar las generaciones posteriores, dificulta mucho la comprensión de estas pirámides y de su complejo arqueológico. Es imposible no hacerse preguntas sobre este tema. ¿Existen verdaderamente estas pirámides? Debajo de estos montículos de tierra y vegetación, ¿se esconden estas imponentes construcciones? Como ha dicho mi compañera, la acusada falta de información no hace más que sumar mayor intriga y misterio sobre su naturaleza y realización. De aquí me llama la atención, de Xi'an, me llama la atención que de estos complejos funerarios sí se conocen los soldados de terracota. Es algo que sí se ha excavado, se han sacado, se pueden visitar en distintos museos. Hay películas sobre ellos, pero sobre las pirámides no se habla tanto, no sé muy bien por qué hay tanto secretismo. Yo tampoco, porque si hablas de pirámides en China, estás fomentando más el turismo, a que ellos vayan a verlas, a que inviertan en excavaciones, pero como estamos hablando de un país comunista, entre comillas, digo entre comillas porque sabemos que se basa más en el capitalismo que en el comunismo, es tan cerrado que no sabemos por qué este silencio a estas pirámides. Se sabe que estas pirámides pertenecieron a dos dinastías distintas. La dinastía Han por un lado y la dinastía Qin por el otro lado, ¿vale? En el caso de la dinastía Qin están perfectamente alineadas estas pirámides con los puntos cardinales. Sin embargo, las de la dinastía Han presentan importantes desviaciones respecto al norte. Por supuesto, no tenemos ningún tipo de información acerca de por qué. Y esto me causa muchísima curiosidad. Realmente, si están desviadas, es posible que en vez de buscar el Polo Norte, estuvieran buscando la estrella polar, que realmente se conocía ya en la mayoría de civilizaciones, sobre todo los navegantes, y no es exactamente el mismo que el Polo Norte magnético. Pero tendrían que permitir que hubiera más información científica, que más investigadores internacionales las visitaran y las pudieran investigar. Yo creo que también puede ser que el gobierno chino haya visto lo que ha sucedido en Egipto, lo que ha sucedido en Grecia, que cuando han dejado entrar a gente de fuera, se lo han llevado todo y no queda nada. Entonces es posible que se haya cerrado en banda precisamente por esto. Se lo hayan llevado o que el tumulto de visitantes hayan mermado y hayan estropeado sí, lo que hay ahí. La siguiente pirámide de China, la de Shenzhou, pues lo mismo. Lo único que sabemos es que es un complejo funerario de unos 2000 años de antigüedad que consta de dos cámaras funerarias, una piramidal y otra contigua con una bóveda de cañón. El recinto funerario presenta una disposición este-oeste con la entrada orientada hacia el este, que es muy distinta entonces a la de Xi'an.
Se ha fechado este complejo funerario entre el 200 antes de Cristo y el 200 después de Cristo, sí que pertenece a la dinastía Han, porque hay cementerios de esa época en los alrededores. En este emplazamiento había un antiguo poblado que ha sido trasladado para dejar sitio a una nueva zona residencial. Quizá no son extranjeros o de, no sé, el Museo de Londres el que vaya a robarles los restos, pero ellos mismos, por la construcción, los booms inmobiliarios y estos temas, si han llegado a trasladar los restos, es que, bueno, quizá no están tan interesados en su conservación. ¿Cómo se traslada un poblado antiguo? ¿Cómo se traslada? ¿Cómo coges un poblado antiguo y lo trasladas? ¿Cómo lo habrán Pierdes hecho? toda la información del terreno, pero yo qué sé, en mi pueblo había una iglesia que había sido trasladada piedra a piedra desde un embalse. Al hacer el embalse se inundó un pueblo y esa iglesia, las piedras las numeraron, las metieron en cajas y las volvieron a montar como un Tetris en mi pueblo. Entonces, se puede hacer, pero todo el contexto del terreno, de lo que puedas encontrar bajo tierra, está perdido. Entonces, bueno, habrá que preguntarles exactamente al gobierno chino por qué, pero es una pena. Por cierto, antes comentaba Cristo el hecho de el turismo de masas. En China lo más conocido, que lo que visita casi todo el mundo, es la muralla china, que son cientos y cientos de kilómetros, pero solo hay una pequeña parte que se conserva entera y está absolutamente masificado. Tú ves las fotos idílicas de la muralla, cómo avanza toda sola, y es imposible que lo veas así. Hay miles de personas recorriéndose ese trocito todos los días. Lo único que me queda es que quizá no abriéndolo al público eviten eso y eviten el desgaste de tanto turista. Pero da Sí, pena pero que lo al menos puedes los abrir, lo puedes científicos, cerrar al público, pero abrirlo a investigadores, por ejemplo. sí, los historiadores científicos pudieran entrar, pero bueno, no sabemos. Bueno, pues ahora por último vamos a viajar a Sudán, donde las pirámides de Meroe desafían la idea convencional de que estas estructuras están limitadas a Egipto. ¿Qué cuentan las leyendas sobre su construcción? Es que no es solo en el país de Egipto, sino en sus vecinos también. Solemos tener la idea de que las pirámides de Egipto solo están en el país de Egipto, pero en realidad varias civilizaciones han estado en contacto a todo lo largo del río Nilo. En Sudán es donde empieza este río y se encuentran las pirámides de Meroe, que tienen bastante que ver con las de Egipto. Las pirámides de Meroe son tesoros arqueológicos que nos conectan con una civilización un poco olvidada. Las leyendas locales nos ofrecen un vistazo a la cosmovisión de esta antigua sociedad, pero es la arqueología la que nos revela las técnicas y propósitos reales de estas construcciones. Las pirámides de Meroe es un conjunto impresionante de estructuras que datan de la antigua civilización de Kush. Lamentablemente, no hay documentación escrita de esta cultura. Apenas nos podemos hacer unas ideas por lo que conocemos de las pirámides de Egipto. Y es una pena. Lo que sí sabemos es que la civilización de Kush dominaba los antiguos territorios que ahora conocemos como Sudán y son conocidas por dos cosas: por sus incursiones en territorio romano
en los primeros años después de Cristo y porque su ciudad capital hoy es patrimonio de la humanidad. La cultura meroe estuvo fuertemente influenciada por tradiciones rituales. Tenían cultos a numerosos dioses egipcios, principalmente al dios Amón, y también, por supuesto, a la construcción de pirámides como cámaras mortuorias. Las pirámides de Meroe consisten en alrededor de unas 200 pirámides construidas en medio del desierto, alrededor del 720 a.C. A pesar de que no se trata de construcciones tan grandes ni tan majestuosas como sus similares en Egipto, sí que representan el legado de una cultura que dominó este área y que incluso conquistó Egipto durante un breve periodo de tiempo. Un tiempo después, bajo la influencia de otra cultura, los Meroe cambiaron sus ritos funerarios por entierros en túmulos. Meroe, la ciudad capital, se encuentra a unos 200 kilómetros de Jartum, la capital de Sudán, y está ubicada en una curva del Nilo. Dentro de las distintas edificaciones de las ruinas de Meroe existen varios edificios de la corte, templos, murallas, santuarios, necrópolis, pirámides e incluso dentro de los detalles decorativos de la ciudad existe la presencia de influencias griegas, egipcias y romanas. Es una pena que esta civilización contemporánea a Egipto, a Roma, a Grecia, de las que conocemos todo, qué comían y dónde hacían caca, y de esta, porque no se conserva realmente textos escritos, se haya perdido tanto. Llegaron a ser muy poderosos, llegaron a conquistar Egipto en algún momento. Se sabe que tuvieron comercio con China, con India, pero se ha perdido casi todo. Puede ser que hubieran algunos pergaminos o algo en la biblioteca de Alejandría y en el gran incendio pues se perdió mucha información. A pesar de su poderío económico, se cree que el desvanecimiento de esta civilización se debió muy posiblemente a la rotura de acuerdos comerciales con otros estados del Nilo. Y bueno, no hay tiempo para más. Creo que esto se ha quedado bastante más largo de lo que pretendíamos, pero espero que hayáis disfrutado como nosotros. Y antes de irnos, como siempre, vamos a dejaros una serie de películas, libros y canciones que tienen que ver con lo que hemos hablado. Me gustaría comenzar por la película The Ruins del 2008. Es una película de terror que sigue a un grupo de turistas que exploran unas ruinas arqueológicas en México que incluyen una pirámide. La trama se centra en eventos sobrenaturales y horrores ocultos en esta estructura. En segundo lugar, os queremos recomendar El libro de la vida de 2014, que no es un libro, es una película. Ojo, aunque no es el enfoque principal, esta película animada presenta escenarios en el mundo de los muertos inspirados en la mitología mexicana, con pirámides y estructuras mesoamericanas. También tenemos El abrazo de la serpiente, de 2015, que es una película colombiana que se centra en la relación entre un chamán amazónico y dos científicos que buscan una planta sagrada. Aunque no está centrada en pirámides en sí, explora todas las antiguas culturas indígenas de América del Sur. Y ahora el tema preferido de nuestra podcaster, Raquel, los libros. Me gustaría comenzar por El secreto de los chacales, de Alberto Serradell. Es una novela que se desarrolla en la antigua ciudad maya de Tikal y explora una historia de misterio y aventura relacionado con pirámides y las antiguas civilizaciones de Mesoamérica. La ciudad perdida, de Clyde Cussler y Douglas Preston. Este libro, aparte de la serie de aventuras de los archivos Fargo, lleva a los lectores a la selva de Honduras en busca de una antigua ciudad maya y sus tesoros ocultos, incluidas las pirámides. Tenemos también La pirámide asesinada, de Christian Jack, que es una novela que está ambientada en el Antiguo México. Es una novela histórica que presenta una trama de misterio y asesinato que se desarrolla alrededor de una pirámide. Christian Jack también es conocido por su serie Ramsés, sobre el Antiguo Egipto. Y ahora pasemos a la música. La primera canción que os queremos recomendar es
Aztlán, de Zoé. La banda mexicana Zoé a menudo incorpora elementos de la mitología prehispánica en su música. Este álbum hace referencia al lugar de origen de los aztecas y podría inspirarte con su fusión de sonidos contemporáneos y tradicionales. Y bueno, y ahora que está tan de moda Shakira, pues no podemos obviar el mencionarla con su canción El Dorado, que aunque no está directamente relacionada con las pirámides, el álbum El Dorado se inspira en la mitología y leyendas sudamericanas, creando una mezcla de sonidos modernos y tradicionales. Por último, me gustaría hablar de Jaguar, de Silvia Nakach y Jorge Reyes. Es un álbum que fusiona la música contemporánea con elementos prehispánicos. La colaboración entre Silvia y Jorge crea una experiencia auditiva única, inspirada en las culturas indígenas. Esto es todo por hoy, chicos. Espero que hayáis disfrutado explorando el magnífico mundo oculto que nos dejaron nuestros antepasados, tanto los aztecas, mayas, incas, hasta los antiguos chinos y colonias desaparecidas. Todo puede ser una fantasía, pero si recurres al método científico, encuentras muchas explicaciones a lo que podría haber construido un extraterrestre o un reino más civilizado que en el que vivimos. Y muchas gracias a nuestra invitada Elia, una navegante más de esta nave, y espero verte en futuros episodios. Bueno, al menos en uno ya sabemos que voy a estar, así que nada, quién sabe. Pues muchas gracias por invitarme y nada, un placer trabajar con vosotros. Y como siempre, Dr. Carrascal. Muchas gracias, Cristo. Y nuestra contramaestre Raquel Muñoz. Hasta luego. Hasta la próxima, exploradores.